¿Sí? ¿Quién hablaba? Yo, Peña, me dice Miguel Alberto. ¿Quién es usted? Peña. Peña José. Tiene 26. Ya. Entonces este cuadrito tiene mucha relación con el cuadro posterior. Les voy a repasar porque esto es muy importante desde el punto de vista clínico. Ya les dije que lo que estamos llevando ahora es muy importante para los clínicos, de alguna manera también, por supuesto, para los laboratoristas, ¿no? Que tienen que saber interpretar. Entonces, habíamos visto que, bueno, en las insuficiencias renales, todavía lo dividen en fase 1, fase 2, ¿no? Tal vez las agudas son hasta aquí, hasta esta fase, ¿no? Y las crónicas ya son estos que están con rosado. Recordarles que cuando ya pasa del 75% de daño renal, ya se alteran todas las funciones del organismo, ¿no? ¿Y qué significa todas las funciones? ¿No? Que va a afectar a las funciones de reproducción. O sea, un toro que, que llega, que pasa de un 75%, ya no produce buena calidad de semen. Las vacas de leche no van a producir 40 litros, van a producir 5 litros. Esa es la importancia de saber detectar estas alteraciones renales, ¿no? Antesito del 75 no afecta mucho, pero hay que pensar que es lo que hemos visto nosotros en bovinos y también en perros, que las insuficiencias renales son progresivas en el tiempo, o sea, van agravándose a medida que pasa el tiempo, ¿no? Eso lo hemos podido comprobar muy bien en toros, haciendo varios análisis de urea y creatinina principalmente. Otra cosita. Muchas veces los clínicos piensan que con urea y creatinina ya vamos a detectar alteraciones renales. Sí, vamos a detectar, pero muy tarde, ¿no? Generalmente, hasta aquí, ¿no? Cuando hay menos del 75% de daño renal, no hay alteraciones en urea y creatinina. Pero aquí sí, en estos que están con verde y amarillo, o verde claro, el examen de orina va a ser importante, ¿no? Cuando detectamos, observamos cilindros, observamos a veces células renales, eso nos indica que hay una insuficiencia renal aguda, ¿no? Creatinina va a estar normal, ¿eh? Eso es lo importante entender. Y muchos clínicos piensan que con urea y creatinina voy a detectar alteraciones renales en cualquier momento. No es así. Voy a detectar, pero muy tarde, cuando ya hay un daño más del 75%. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista clínico. Entonces, de aquí, esa parte rosada ya es una insuficiencia renal crónica. Y en general, ya les recuerdo, cuando el tejido renal se daña, no se regenera. Es peor que el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso es también otra cosa que el clínico debe entender, que no va a volver atrás cuando haya insuficiencia renal crónica, inclusive aguda. No se puede revertir el problema. ¿Cómo se puede revertir? Haciendo trasplante de riñón, por supuesto. Es la única alternativa, ¿no? Eso es bueno también para los clínicos, para que sepan explicar al dueño, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de ese trastorno renal? ¿No? Porque muchas veces el dueño quiere que se recupere a su animal, pero hay casos que no se puede recuperar, como en este caso de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, en esta fase aguda,
A veces los perros no hay ningún signo clínico. Aparentemente está normal, ¿no? Pero puede aparecer ya proteínas en la orina. Eso es muy importante. Proteinuria, se llama proteínas en la orina, ¿no? Y eso es un indicativo, ya puede ser un indicativo de que hay una insuficiencia renal, ¿no? Los valores de urea y creatinina en la etapa inicial de una insuficiencia renal están normal. Entonces aquí el examen de orina va a ser muy importante. Esto es cuando hay menos del 66% de daño renal. Con un riñón viven los animales o las personas tranquilamente, pero cuando ya se daña otra parte del riñón, ya comienzan a haber más problemas. En la fase 2, que está entre el 66 y el 75% de daño renal, o 66 al 75% de daño de las nefronas, del nefrón, ya hay algunos signos clínicos. El animal toma mucha agua y orina bastante. Ese es un signo clínico importante a tomar en cuenta. Y también las proteínas siempre van a aparecer en cualquiera de las fases, ¿no? Proteinuria, bueno, los valores de densidad de la orina están casi dentro del parámetro normal. Y inclusive aquí todavía los valores de urea y creatinina. Azotemia ya, ¿qué es? Nos estamos refiriendo a los valores de urea y creatinina. Entonces la azotemia es normal hasta aquí. Cuando ya llegamos a la fase 3, que pasa del 75%, o inclusive puede llegar hasta más del 85%, ya hay un síndrome urémico. ¿Qué síndrome? El conjunto de signos clínicos. A eso se llama síndrome. Entonces el animal comienza a enflaquecer, ¿no? Disminuye el apetito, ¿no? Progresivamente. Y cuando pasa del 85% ya es muy acentuado el enflaquecimiento, ya hay anemia, ¿no? Anemia no regenerativa. Las proteínas siempre van a aparecer. Bueno, aquí dice isostenuria, pero aquí hay hipostenuria más bien hay aquí. Hay disminución esto no está bien. Hay hipostenuria, hay disminución de la densidad de la orina. Usted ya no puede concentrar orina en el riñón y se elimina grandes cantidades. Aquí recién va a aparecer, cuando ya pasa del 75%, recién aparece creatinina y urea. O sea, muy tarde ya, ¿no? Aquí todavía cuando estamos en esta fase, podríamos decir aguda, más o menos se puede hacer que no vaya tan rápido el daño renal, ¿no? No se puede detener, pero por lo menos puede darse una mejor calidad de vida al animal, darle alimentación especial, ¿no? Hay alimentos, por ejemplo, para perros que son para trastornos renales, ¿no? Entonces, esos alimentos ya se comienzan a dar en esta etapa, ¿no? Pero ya cuando llega a esta otra etapa, no hay mucho que hacer, ¿no? Ya está en algunos casos más del 85% de daño renal. La anemia continúa. ¿Por qué la anemia? Se preguntarán, ¿por qué la anemia viene en esta fase crónica? A ver, ¿quién puede decir? Ya hemos llevado toda la parte teórica de esto. ¿Qué tiene que ver el riñón con anemia? Valle Erika. Valle Erika, ¿está? Valle Erika. Valle Erika. ¿No está? Voy a tener que... Jóvenes, es importante que ustedes estén atentos a las clases. No es solamente hacerse poner presente. Hay que participar, ¿no? Valle Erika, ¿está? Vilar María.
Vilar María. Presente. Aquí estoy, doctor. Lo que pasa es que ya como clínicos tenemos que comenzar a relacionar una cosa con otra. Hemos llevado ya las funciones del riñón. ¿Qué funciones tiene el riñón? En hematología también hemos llevado una de las funciones del riñón. Y ya les dije que ustedes vayan leyendo las funciones de todos los órganos básicos, por lo menos que les he nombrado al principio de este capítulo. Tienen que saber, ¿no? Eso ya llevaron en las materias de fisiología, de histología. Entonces, eso es un complemento. Esas son las bases para entrar a patología clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué cree María que puede haber anemia no regenerativa por un daño renal? Mm, A ver, Doctor Saldaña, un ratito, María, a María le estoy preguntando. Si no puede, ya puede pasar a otro. no, no A ver, puedo, doctor. Nada. tienen que leer el comienzo. Vargas Angeli. Vargas Angeli. ¿Está? Sí, doctor. Vamos. Si no, le pongo falta y son puntitos que van perdiendo. ¿Por qué habría una anemia no regenerativa cuando hay un daño renal o una insuficiencia renal crónica? A ver, de acuerdo a las funciones del riñón, ¿qué es lo que hace el riñón? Si no sabemos, jóvenes, las funciones, por lo menos básicas de los órganos, no podemos ser veterinarios. Síntesis de la proteína. ¿Qué pasa con esas proteínas? Si hay anemia, el trabajo, uno de los trabajos principales del hígado es sintetizar la proteína. Si hay anemia, pues no hay síntesis de proteína, ¿no? Y ya no, el riñón entonces empieza a fallar, ¿no? Bueno, cuando se daña el riñón, que por supuesto, una de las causas es esa, ¿no? Cuando se dañan los filtros renales, decimos filtración de la sangre, pero ¿qué es filtración? Retener la sustancia necesaria. Es por eso es importante las partes básicas que entendamos. Retener la sustancia necesaria, una de las sustancias muy importantes son las proteínas, ¿no? Y si el riñón está dañado, va a dejar pasar las proteínas a la orina, que esas proteínas las necesitamos para muchas funciones del organismo, para la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, para que actúe adecuadamente la médula ósea y otros órganos, ¿no? Y otra causa, ¿cuál sería? Siempre relacionada con el riñón. ¿Qué otras funciones tiene el riñón? va a dejar de producir hormona, doctor, eritropoyetina. El riñón produce pues la hormona eritropoyetina que estimula a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos, por eso hematología, la parte de hemograma que hemos llevado, tiene relación con esta parte de evaluación funcional de órganos, ¿no? Cuando decíamos que el riñón produce la hormona eritropoyetina que ante necesidades del organismo de mayor cantidad de glóbulos rojos, estimula. Y ese estímulo en realidad es constante. Hay una baja cantidad de oxígeno en los tejidos y el riñón está mandando la hormona eritropoyetina a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Ese estímulo es constante, ¿no? Entonces, si falla el riñón, si hay un daño renal, no se va a producir o se va a producir en menor proporción la hormona eritropoyetina y nos va a producir anemias no regenerativas, ¿no? Bueno, la hiperfosfatemia no es tan importante. Entonces, había sido nomás pues importante saber la función del riñón. Si no, vamos a aprender de memoria y eso no se puede, no se puede conseguir vía un profesional, ¿no?
uno está hablando de algo, yo estoy hablando de anemia no regenerativa en el riñón, ya tienen que preguntar por qué será la anemia. Tienen que cuestionarse, tienen que preguntarse ustedes por qué está ocurriendo ese fenómeno, si no están aprendiendo de memoria y resolver los diferentes casos patológicos de memoria no se puede, o no se hace en forma eficaz, ¿no? Ya. Y este otro cuadrito es un complemento, ya les dije, ¿no? Cuando hay azotemia, hay una azotemia prerrenal, renal, bueno, aquí no está posrenal, prerrenal y renal, que nos interesa, ¿no? Entonces, cuando es prerrenal, o sea, no solamente la urea y creatinina se va a elevar por causas renales, sino también por causas prerrenales, ¿no? Y ya hemos visto muchas de esas causas, ¿no? Que son, por ejemplo, insuficiencias cardíacas, trombosis, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, la urea se aumenta casi el doble en relación a la creatinina, ¿no? Más que la creatinina. La relación urea-creatinina está aumentada. La densidad, bueno, más o menos se mantiene casi dentro de los parámetros normales. En el perro tiende a subir, más de 1025 en el perro y más de 1035 en el gato. Bueno, llega a 1038 por ahí, pero casi es normal, ¿no? Las proteínas, cuando es prerrenal la causa de la azotemia, las proteínas están normales, ¿no? Y en la proteinuria, proteínas en la orina, son normales, ¿no? Con las tiras reactivas medimos, va a salir normal. En el sedimento urinario, o sea, todo esto está relacionado al examen de orina. ¿Por qué? Porque es el examen de orina que nos va a detectar alteraciones tempranas del aparato urinario o del riñón. En el sedimento tampoco hay alteraciones en causas prerrenales. No estoy hablando del riñón, causas prerrenales. No hay alteración. Si lo hidratamos al animal, se normalizan los valores de urea y creatinina. Entonces, no solamente había sido, pues, de hacer urea y creatinina para detectar si la azotemia es renal o es renal, sino también prerrenal, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser diferente, no es igual que tratar un problema renal. Cuando es una insuficiencia renal aguda, los niveles de urea y creatinina están normales, no aumentan. Aguda. Ustedes lo han visto en el anterior cuadro, por eso es que el anterior cuadro con este se complementa. La densidad comienza un poquito a bajar, de 1025, bueno, el valor dicen que es desde 1015, ¿no? A 1038, por ahí en el perro. Pero está en 1025, entonces ya comienza a bajar un poco menos de 1025 en el perro y menos de 1035 la densidad de la orina en el gato. Las proteínas en la orina ya pueden salir positivas, eso es importante, ¿no? Las proteínas siempre van a salir positivas en una insuficiencia renal, ya sea aguda o sea crónica, ¿no? El sedimento es activo, o sea, hay presencia de cilindros, células renales, etc. Y si queremos hidratar al animal, los valores de... No se normaliza la azotemia, no se normalizan los valores de urea y creatinina, ¿sí? Permanecen iguales nomás. Cuando ya es crónica la insuficiencia renal, ya bueno, en la primera fase, bueno, aquí dice normal. Estamos hablando de la orina, ¿no? Urea y creatinina normal. La densidad, estamos hablando de la orina, la densidad baja ya menos de 1025. Ya hemos tenido casos que llegan a 1010 en el perro, igual en el gato, ¿no? O sea, sigue bajando.
porque ya no puede concentrar orina. Las proteínas, siempre, eso es importante, siempre las proteínas en la orina van a aparecer en cualquiera de las fases. Y el sedimento, y esta parte de la insuficiencia renal aguda, habían estructuras como los cilindros, células renales, pero aquí en la crónica ya desaparece, ¿no? Entonces, todo esto es especialmente para el examen de orina, ¿no? Si deshidratamos al animal, los valores de urea y creatinina no se normalizan, ¿no? Entonces, este cuadrito es un complemento del anterior cuadro. Entonces, lean el anterior cuadro y pásense a este otro cuadro, ¿no? Si hay alguna pregunta. Ya, entonces, esto es principalmente para el examen de orina. En el anterior veíamos el examen de orina y el examen de química sanguínea, urea y creatinina principalmente. Bueno, y aquí tenemos, ya entramos a ver algunos casos reales que nos aparecieron en el trabajo que hacemos a diario en el laboratorio de patología clínica. Esto era un lote de 20 toros, no sé si tengo por ahí todavía otra diapositiva, pero eran como 20 toros, toretes que tenían que entrar a colecta de semen al proyecto de mejoramiento genético de la facultad. Ya con la experiencia que tuvimos antes de toros que entraron, bueno, casi a la fuerza nomás porque eran eran campeones en la feria y que al final tuvieron problemas renales y 2 de esos toros murieron ahí en el proyecto. Ya nosotros les sugerimos a los técnicos del proyecto de mejoramiento genético que hagan los chequeos de sanidad en la granja, o sea, en pre-cuarentena. Se hacen normalmente los chequeos en pre-cuarentena, pero generalmente son para enfermedades infecciosas, ¿no? Como brucelosis, tricomoniasis, campylobacteriosis, ¿no? Leucosis bovina. Pero de estas pruebas de química sanguínea no se las realizaba, ¿no? Pero desde que entraron esos toros con problemas, también les sugerimos que deben hacer esas pruebas. En las otras centrales de colecta del Brasil y de la Argentina no hacen pruebas bioquímicas. ¿Por qué? Porque esto son problemas de manejo ya, ¿no? Y van a ver. Entonces, en lo que veíamos, por ejemplo, en un 90% de los toros, eran que los valores de creatinina o de urea eran disminuidos, ¿no? Valores disminuidos de urea, bueno, aquí casi normal, pero la mayoría tenían valores de urea disminuidos. No teníamos nosotros no tenemos como en perros y gatos los valores de creatinina, desde cuando ya es una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces no podíamos evaluar muy bien. Solamente, por ejemplo, aquí ya teníamos 186, un ligero aumento de creatinina. Aquí también, ¿no? Pero no teníamos la seguridad de que sea una insuficiencia renal crónica, ¿no? Podría ser prerrenal. Aquí igual elevado creatinina, ¿no? Entonces, en base a urea, por ejemplo, a ver, revisen en sus textos cuáles son las causas de disminución de urea. Y vamos a ver por descarte de causas, ¿no? Si coinciden, ¿no? Estos animales, en primer lugar, eran animales muy bien tratados, que iban a seleccionarse de esos 20 toros los mejores para entrar a colecta de semen, ¿no? Bien alimentados, bien tratados, con todas sus vacunas, ¿no? Porque eran toros de alto valor genético. A ver, revisen. ¿En qué caso hay valores disminuidos de urea? A ver, fíjense. En sus textos, yo voy a llamar a cualquiera.
Fíjense, fíjense, valores disminuidos de urea. Tienen que tener sus textos a mano. Soto Francisco. Soto Francisco, ¿está? Sí, doctor. Ya. ¿En qué casos hay No valores? puedo hablar, doctor. ¿Ah? Jóvenes, ya les dije, ustedes tienen que tener con su texto a mano. No pueden venirse a la guerra sin su arma, sin su fusil. Van a ser difuntos. Solís Lisset. Solís Lisset, ¿está? Solís Lisset, creo que ya no les interesa mucho las clases ya. Mamani Gonzalo. Mamani Gonzalo, ¿está? Presente, doctor. A ver, un poquito aumentale su volumen, no se le escucha. ¿Cuáles son las Presente. causas de disminución de urea? El resto tiene que estar buscando ya en su texto. ¿Nada? Ni lo conocen al texto, no saben dónde están. La causa puede ser por la motivación de bajo normal. Por eso, ¿cuáles son las causas de disminución de urea? La Disminución. preocupación puede ser, doctor. ¿Cuál? Preocupación. No se le escucha, muy bajito está su micrófono. A ver. Repita. Una causa puede ser la preocupación. No se le escucha, no se le entiende. Vamos a pasar a otro. Vilar María. No importa. Vilar María. Vilar María. Sí, ¿Está? estoy, doctor. Sí, doctor. ¿Cuáles serían las causas de disminución de urea? Bajo consumo de proteína. Podría ser una causa. Una mala obstrucción de los alimentos. También un exceso de hidratación. Sobrehidratación, entonces. Sobrehidratación. Entonces, a ver, lea lo que está en el texto. A ver, léame. ¿Qué dice? Doctor, no tengo el texto, pasa que estoy aislada y no tengo el texto, no estoy en mi casa. No, pues ustedes a clase tienen que estar con armas. Y vamos a ir descartando causas. Eso es lo que quería que me ayuden ustedes. Doctor, acá en el libro dice, ¿le puedo leer? Insuficiencia A hepática ver, y ¿quién tiene su texto? Y vamos descartando. A ver, Hirushi, doctor. sí, a ver, diga. Dice sobre deshidratación, Ya, insuficiencia. a ver, vamos a analizar cada caso. Sobrehidratación, ¿qué quiere decir? Que los animales estén tomando agua por demás. Eso solamente nosotros lo hacemos ahora en Año Nuevo, han tomado muchos tragos y por demás es líquido. No puede ser. No, o que le hayan colocado sueros en grandes cantidades, no tenía necesidad de colocarle suero. Imagínense a 20 animales estar colocando suero sin ningún objeto, no tiene sentido. Entonces, sobrehidratación, descartamos. ¿Qué otra causa? Insuficiencia hepática. Ya, no está en este cuadro, pero hicimos pruebas de AST, los valores de AST que se utilizan para detectar trastornos hepáticos en bovinos, estaban dentro de los valores de referencia. Entonces podíamos descartar trastornos hepáticos. ¿Otro? Estado de inanición. Ya, de inanición tampoco, porque estos animales estaban muy bien alimentados, están en buen estado físico, bien tratados. No, descartar. ¿Qué más? Administración de anabolizantes. Eso es. La administración de esteroides anabolizantes es lo que nos quedaba por tratar.
Y eso era lo que hacían. Me costó a mí poder conseguir en la historia de que les administraban esteroides anabólicos. Pero sí, ese era el problema. Les estaban dando esteroides anabólicos desde prácticamente el destete, ¿no? Entonces esos animales comenzaron a desarrollar masa muscular, ¿no? Que el riñón no creció, el corazón tampoco, ¿no? Y de ahí es donde aparecen los problemas renales, ¿no? Hay una mayor exigencia al corazón para bombear sangre y irrigar los tejidos en esa gran masa muscular. No sé, yo tampoco he podido hallar una explicación clara en la literatura de por qué se producen los trastornos renales en animales, ¿no? Pero se puede, de acuerdo a las funciones que realiza cada órgano, especialmente corazón y riñón, podemos concluir de que ha habido una gran masa muscular, ¿no es cierto? En vez de pesar, y eso lo he podido comprobar en varios casos, los terneros o animales que debían pesar para su raza y para su edad, estaban más del 40% de sobrepeso, ¿sí? Por la gran masa muscular. Entonces, esa gran masa muscular necesita mayor cantidad de sangre, mayor irrigación. Y esa mayor cantidad de sangre tiene que bombearlo el corazón. Entonces, se hace un esfuerzo al corazón para que bombee mayor cantidad de sangre. Uno. Y por otro lado, entonces llega mayor cantidad de sangre al riñón, le da más trabajo al riñón para filtrar la sangre. Entonces, en ese esfuerzo de los dos órganos de tratar de abastecer con sangre, con nutrientes a esa gran masa muscular, es que llegan a desencadenarse los problemas renales y posteriormente los cardíacos, y es por lo que mueren los animales, ¿no? Les pongo un ejemplo. El riñón no ha crecido. Con los esteroides anabólicos no crecieron. Es lo que le ha dado la genética, simplemente. El corazón tampoco. No aumenta de tamaño. Bueno, aumenta, pero en forma anormal ya. No es normal, ¿no? Entonces, imagínense, es como si yo le pusiera a una camioneta Hammer un motor de Willys, de un jeepcito. Va a andar un poquito, pero boom, se funde el motor, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con animales, ¿sí? Tiene un corazón normal, pero le damos un gran trabajo, una gran masa, una gran carga, entonces va a fallar el corazón y después el riñón, o los dos al mismo tiempo, ¿no? Esa es más o menos así la explicación sencilla que les puedo dar de por qué los esteroides anabólicos nos han causado problemas en los ganaderos, ¿sí? Bueno, y los ganaderos, pues vienen a veces algunos brasileros comerciantes, veterinarios comerciantes, y les dicen, bueno, vamos a obtener toros ejemplares dándoles esteroides anabólicos. Sí, van a crecer, van a desarrollar gran masa muscular, como muchos de los toros que murieron en el proyecto, ¿no? El primer toro que murió era un toro que decían que en Brasil no había un toro como ese, pesaba 1.600 kilos. Por supuesto que no había, pero ¿sirvió como reproductor? Ni un espermatozoide vivo tenía. Entonces, ¿de qué sirvió ese toro? Solamente para la foto y para que le pongan medallas en la feria. El primer toro y el segundo igual. El segundo que murió también en el proyecto era un toro grande que valía, el primero valía $45,000, el otro no fue tanto, 30,000 nomás, $30,000, ¿no? Pero no se pudo sacar con buena calidad, era pésima la calidad del semen. Entonces no sirvió de nada hacer que esos toros sean aparentemente buenos ejemplares, ¿no? Pero en la realidad no servían para nada. Entonces esa es la realidad. Eso yo les cuento porque nosotros lo hemos podido verificar.
verificar con pruebas de laboratorio los trastornos que tenían estos toros. ¿Sí? Y de estos toretes, los 20, ninguno llegó a colecta de semen, porque nosotros sabíamos ya que si estaban 221 en este momento, dentro de un mes iba a estar a 270, 280, ya no servía como reproductor. Igual esto, está con más creatinina. Igual aquí. Entonces, hemos visto que en todos estos daños renales son progresivos en el tiempo, ¿no? Esto yo no lo estoy diciendo, esto no estoy diciendo que nosotros no estamos aseverando, lo asevera la literatura, ¿no? Entonces, las causas, ustedes lo están viendo ahí están, ¿no? En la primera oportunidad, cuando murió ese toro, hubo un gran revuelo, porque este toro valía $45,000. Hubo una reunión ahí en la facultad, estaban los técnicos, pero no me dejaron entrar para explicarles el problema, porque yo les iba a decir, bueno, ustedes están utilizando esteroides anabólicos, que no se debe utilizar. Entonces, no es nomás utilizar un producto sin saber qué efectos tiene, qué efectos dañinos causa, ¿no? Por eso es que los veterinarios tenemos que estar preparados para solucionar los problemas. No es lo que vengan a decirnos otros, claro, por comerciantes hay que darle esteroides anabólicos, que esto, que lo otro, y en reproductores no se puede dar esteroides anabólicos, ¿no? Ahora después entraron con el problema de FIP, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Fertilización in vitro, con el doctor Javier Ortiz seguramente están llevando eso, pero igual no utilizaron esteroides, pero no sé si en este momento habrán podido ya arreglar eso, lo sobrealimentaban al embrión y salían terneros con más de 40, 50 kilos, 60 kilos, que para Nelore es pues demasiado, ¿no es cierto? Y todos salían por cesárea, ¿no? Y la FIP no mejora la calidad genética, ¿no? Simplemente es un mayor gasto que se hace, nada más, ¿no? Eso también vinieron a meter los brasileños, que como el vecino está haciendo FIP, yo también voy a hacer FIP, ¿cuánto cuesta? Y bueno, le sacan plata, ¿no? Y pagan por vaca preñada, pero después las consecuencias. Yo he ido a hacer necropsias también en toretes, ¿no? Un torete que estaba por entrar a la etapa de reproducción, pesaba casi 600, 700 kilos. Era demasiado grande el toro, pesado. Y murió, por supuesto, ¿no? Entonces, estas cosas posiblemente no hay en la literatura, ¿no? Pero son problemas de nuestro medio. Y eso es lo que nosotros debemos tener la capacidad de detectar los problemas, ¿no? Yo les estoy diciendo que han habido estos problemas, no sé si en este momento todavía habrán, ¿no? Inclusive yo a muchos ganaderos les dije, ¿por qué no les hacemos pruebas de química sanguínea y de orina, y ustedes pongan en su cartilla toros sin trastornos renales, sin ninguna enfermedad, etc., ¿no? Van a ganar más plata, pero a veces los ganaderos no quieren escuchar a los bolivianos y prefieren escuchar a otra gente que viene de otros lados y les meten cosas en la cabeza, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la hacen nomás. A ver, estamos ya. Bueno, muchas veces los veterinarios nos piden un sinnúmero de análisis. Uno puede ser porque los signos clínicos son muy vagos, ¿no? O porque no han hecho un buen examen físico, ¿no? Y nos piden un sinnúmero de pruebas bioquímicas, que en algunos casos van a ser necesarias, en otros tal vez no, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de los casos donde posiblemente el colega
los colegas del hospital, en este caso el hospital, sospechaban de varios problemas, ¿no? Y estaban más o menos en lo correcto. Por ejemplo, aquí urea tenemos 50. ¿No? Urea me detecta trastornos generales del organismo, no solamente renales, ¿no? Trastornos hepáticos, etcétera, puede detectarlo, ¿no? Pero aquí creatinina, fíjense, ¿cuánto está creatinina? 797, ¿no? Cuando con 250 ya estamos 250 micro. Escuchen bien esto porque en el examen van a entrar así cuadros y ustedes tienen que saber interpretar. Igual, el segundo parcial va a ser interpretación del resultado de química sanguínea, examen de orina, ¿no? Entonces, fíjense, esto está en más del 100% dañado ya el riñón. Ya está en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Seguramente hay anemia y todos esos problemas, ¿no? Bueno, ALT 50, 37, aparentemente no hay nada aquí. Amilasa tampoco. Calcio un poquito elevado, tal vez deshidratado el animal. Las albúminas están bajas. Eso es por el daño renal crónico. Y las globulinas, un poco aumentadas. Puede ser, entonces ya tenemos que interpretar. Puede haber un problema inflamatorio infeccioso además, ¿no? Entonces, fíjense aquí, esto es importante, ¿no? La creatinina muy elevada ya. Ya esto es, aquí yo digo con seguridad que estamos con una insuficiencia renal crónica y las posibilidades de recuperación al animal, de recuperación o de mantenimiento son nulas. No hay forma de recuperar. No de recuperar, sino de mantener al animal vivo, ¿no? Ya, entonces, para detectarla por pruebas de química sanguínea, primero detectamos las alteraciones. ¿Qué es lo que está alterado de estos valores? ¿Aumentado o disminuido? Por ejemplo, albúmina están disminuidos. Estamos hablando de sangre, de la sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque el riñón ya está dejando pasar proteínas a la orina, ¿no? El riñón está totalmente dañado, ¿no? Entonces, los valores aumentados o disminuidos en relación a los valores de referencia nos interesan detectar. Pero cada sustancia tiene su forma de interpretación. Hemos visto de urea, de creatinina, pero ahora después vamos a ver de las otras determinaciones. Yo me he adelantado un poquito a estas otras determinaciones. Entonces aquí más el problema es renal. No hay tanto problema hepático, pero posteriormente seguramente ya se va a agravar con un daño hepático más. Ya. Si hay alguna pregunta, me la hacen nomás. Vean, fíjense aquí, ya hay una insuficiencia renal. ¿Dónde está? Si estamos hablando del examen de orina, este ya es un resultado real. Fíjense la densidad de la orina. Bueno, ¿qué hacemos en el examen de orina? Ya hemos visto. Detectar todo lo que está alterado, ¿no? Color amarillo pálido, su género es opaco. Bueno, vamos a ver qué hay. La densidad ya disminuida, 1012. Esto es importante, ¿no? pH 6, negativo, negativo, cetona negativo, sangre negativo, nitrito negativo, cantidad de células epiteliales abundantes, el tracto urinario. Renales, células renales se observan, abundantes. Cristales bacterias no se observan, no hay cilindros, abundantes células de epitelio caudal renal, ¿no? Entonces, ya han aparecido aquí células renales. Entonces, esto está entrando ya a una insuficiencia renal crónica. O sea, no es que pasan así de golpe de una insuficiencia renal aguda crónica, sino es también paulatino, ¿no? Aquí no hay cilindros, deberían aparecer cilindros si es una insuficiencia renal aguda. Están comenzando a aparecer cilindros, aunque hay algunas todavía células renales. Y esta densidad disminuida ya nos dice que estamos entrando a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que explicar como clínicos, no es la utilidad de los análisis, no es para el laboratorio, es para el clínico que está con el paciente, ¿no?
Bueno, muchas veces los veterinarios de afuera nos mandan, o del hospital a veces, nos piden simplemente urea y creatinina, ¿no? Y nos van a quedar a veces las dudas de que si es una hiperazotemia prerrenal o renal. No nos manda exámenes de orina, y ahí es la dificultad para interpretar, ¿no? Por ejemplo, aquí está la urea 12, casi 13, lo máximo es 10, la creatinina 185, ¿no? Entonces, probablemente es una azotemia prerrenal o posrenal. O sea, aquí cuando nos piden solamente urea y creatinina y los valores están un poquito elevados, menos de 250, nos van a quedar dudas de qué alteración es, de qué azotemia es, prerrenal, renal o posrenal. Para eso va a ser importante el examen de orina. Hasta aquí yo no puedo llegar a muchas conclusiones. Ya. Otra sustancia que determinamos en los exámenes de química sanguínea para detectar, las proteínas nos sirven para detectar trastornos renales o hepáticos o el grado de deshidratación, ¿no? Esto también hemos visto ya un poquito en la parte de hematología, entonces no es tan nuevo para ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay deshidratación, las proteínas están aumentadas. ¿Por qué? Porque lo que se está perdiendo es agua a través por decirlo, a través del vómito, de las diarreas, ¿no? Se está perdiendo agua. Entonces todo lo que está en la sangre se condensa, no se están evaporando las proteínas, no. Todos los componentes se concentran más y por tanto nos va a dar las proteínas aparentemente aumentadas. Y cuando las proteínas están disminuidas, y eso lo hemos visto en la parte de hematología, ¿no? Cuando hay daños renales, especialmente en animales adultos, ¿no? Cuando hemos interpretado hemogramas, una de las causas de disminución de las proteínas pueden ser insuficiencias renales o hepáticas, ¿no? En cambio, en enfermedades inmunológicas y en algunas infecciosas, las proteínas pueden estar en un principio aumentadas, ¿no? Porque hay formación de anticuerpos. Y los anticuerpos o las proteínas totales están formadas por albúminas y globulinas, ¿no? Ese cuadrito, véanlo. Y aquí estamos hablando solamente de las proteínas totales. Y en los trastornos hepáticos, por supuesto, si el hígado no funciona, no va a poder metabolizar las proteínas y por tanto van a disminuir en la sangre, ¿no? Después hay otras sustancias que se utilizan también para medir el daño renal, pero no son de mucha utilidad. Además son pruebas más costosas, ¿no? El potasio, cuando hay hiperpotasemia y la insuficiencia renal aguda puede aumentar el potasio, en la insuficiencia adrenal, hipofosfatemia también en la glomerulonefritis y pielonefritis principalmente. Bueno, el sodio también no estamos haciendo esa determinación, pero cuando hay una disminución de sodio, que es hiponatremia, se puede relacionarse con la nefritis crónica, ¿no? Pues, que afecta a los túbulos. Y los diuréticos también nos pueden ocasionar una disminución del sodio. Ya, entonces, no es solamente importante evaluar los riñones, que es un órgano vital, por supuesto, pero otro órgano vital es el hígado, ¿no? Y el hígado participa, pues, más de 300 funciones del organismo, ¿no? Solamente les voy a nombrar algunas, ¿no? El metabolismo de las proteínas, los lípidos, los carbohidratos,
y otras sustancias más, ¿no? Desde ya, por ejemplo, las proteínas que son importantes para el transporte de muchos metabolitos o de muchas sustancias en el organismo. Casi todas las sustancias van unidas a proteínas y esas proteínas se elaboran en el hígado. Esta es la anatomía del hígado. Si ustedes recuerdan, han llevado anatomía. Eso sería más, me gustaría entrar a la clase de anatomía, por ejemplo, y demostrarles cuál es la importancia de conocer la anatomía de esos órganos, ¿no? Aunque ustedes seguramente lo han visto. El hígado está formado aquí por el parénquima hepático, ¿no? En el parénquima hepático están los lobulillos, están los conductillos hepáticos, ¿no? Y esta es la vesícula biliar, donde es un depósito de bilis, ¿no? que se forma principalmente de la destrucción de los eritrocitos, ¿no? De los eritrocitos que han envejecido. Bueno, esta bilis se deposita ahí y por el conducto colédoco se desemboca en el duodeno, el intestino delgado, casi muy cerca donde también desemboca el conducto pancreático, ¿no? Entonces, esa es la anatomía del hígado, ¿no? Entonces, ¿a través de qué sustancias podemos evaluar el hígado? A través de la determinación de bilirrubina, de las proteínas, de AST, vamos a ver después qué son, ALT, fosfatasa alcalina o GGT. De alguna manera también el fibrinógeno a veces lo utilizamos, y hay otras determinaciones que no son muy utilizadas por la dificultad de tener que hacer el procesamiento muy rápido, ¿no? La I2 de hidrogenasa y la gamma glutamil de hidrogenasa, ¿no? Vamos a ver más adelante. Ya, pero para que entiendan un poco más sobre estas enzimas están normalmente en los hepatocitos, ¿no? Lo que más estamos utilizando nosotros es ALT, AST, fosfatasa alcalina. Entonces, estas enzimas se encuentran en el hepatocito. Este es el hepatocito, este es el núcleo, este amarillo pálido es el citoplasma, aquí está el núcleo. Entonces, estas enzimas tienen su ubicación en las mitocondrias, ¿no? AST, bueno, no está bien graficado aquí, pero AST se encuentra más pegado hacia el núcleo, ALT está un poco más afuera, ¿no? Casi pegado a la membrana celular ALT, y la fosfatasa alcalina que se encuentra en los conductos biliares. O sea, conductos biliares no es solamente el conducto colédoco, estos conductos biliares están también pegados a cada lobulillo hepático, ¿no? Entonces, dentro del hígado están también los conductos biliares por donde sale la bilis, al conducto colédoco, ¿no? Entonces, cuando hay un daño al hígado, vamos a ver cómo se comportan estas enzimas, ¿no? Entonces, normalmente, estas enzimas salen del hepatocito a los espacios intercelulares, luego van al torrente sanguíneo y se eliminan normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay daños hepáticos? Cuando el hígado, me olvidaba decir, el hígado es un órgano que tiene una alta capacidad de regeneración. O sea, los hepatocitos aquí sí se pueden regenerar. Pero también todo tiene su límite, ¿no? Llega un momento en que ya todos los hepatocitos han sido dañados y se reemplaza por tejido conjuntivo, igual que en el riñón, ¿no? Llega ese daño irreversible.
Entonces, cuando es todavía un daño agudo, se puede revertir el caso, pero tenemos que saber interpretar, ¿no? Generalmente siempre jugamos con estas dos enzimas para interpretar un daño hepático, ¿no? Con ALT y AST. Cuando es un daño hepático agudo, podemos revertir. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver ahí? ALT, que está más en la periferia, o sea, lo primero que se daña es esta parte que está pegada a la membrana celular, donde está en mayor proporción ALT. Entonces, ALT se va a elevar. Y AST todavía está normal, ¿no? Entonces, ahí podemos decir es un daño hepático reciente. Y con el tratamiento que se le hace, se puede revertir el caso, ¿no? Es un daño reversible. Pero, ¿qué pasa? Cuando las dos enzimas comienzan a subir, quiere decir que el daño ya está en la parte más profunda de la hepatocito. Entonces ya ha llegado hasta aquí el daño hepático, ¿no? En el hepatocito. Y las dos enzimas comienzan a subir, ¿no? Entonces ya se está entrando a un daño hepático irreversible, ya no hay qué hacer en este caso, ¿no? Y peor aún cuando sube más AST. Hemos visto casos en que sube más AST, ¿no? Y ALT comienza a disminuir, y ahí es un caso demasiado grave, ¿no? Entonces, cuando las dos enzimas suben, ya estamos entrando a un daño hepático crónico, ya es irreversible, ¿no? Entonces, así podemos, con estas dos enzimas podemos nosotros determinar, ¿es un daño hepático agudo o es crónico, ¿no? Y más adelante vamos a ver la fosfatasa alcalina todavía, ¿no? Entonces, ALT y AST muy aumentados, o AST aumentada y ALT puede ser normal o disminuida, estamos en un daño hepático crónico, irreversible, no se puede hacer nada, ¿sí? Para efectos de nuestro tratamiento nos sirve eso. Bueno, y cuando además de estas enzimas se sube la fosfatasa alcalina, y la fosfatasa alcalina se encuentra en los conductos biliares. Entonces, cuando hay un daño a estos conductos, cuando hay un daño en el hígado, a veces repercute también en los conductos biliares. Entonces comienza a elevarse la fosfatasa alcalina. Entonces, a eso nos indica ya que todo el parénquima hepático más los conductos biliares están dañados, ¿no? Y eso se ve en las insuficiencias hepáticas, a veces crónicas. Entonces, ALT se llama aminotransferasa. Antes se llamaba GPT. Todavía los laboratorios humanos y algunos laboratorios veterinarios siguen todavía con esta denominación antigua que es GPT. Pero nosotros ya hace varios años que ya estamos utilizando este término de ALT, ¿sí? En la nomenclatura moderna ya se utiliza el término ALT. Y la forma de expresión también en valores ha cambiado un poco. Estas enzimas no están también en forma indefinida en el organismo, ¿no? Tienen su vida media que permanece en la sangre, ¿no? Por ejemplo, en perros está de 3 a 72 horas, ¿no? Entonces, después de ese tiempo, a veces ya no podemos detectar estas enzimas, ¿no? En felinos hasta 3 horas, es más corto todavía, ¿no? Entonces, esta enzima ALT se encuentra localizada en el hígado y en menor proporción en el corazón, todavía en menor proporción en el riñón, ¿no? ¿Para qué utilizamos ALT? Cuando está aumentada nos puede indicar necrosis, insuficiencia hepática, necrosis hepática, lipidosis hepática en el hígado graso, a veces neoplasia a nivel de hígado y en enfermedades hemolíticas. Ya tienen ustedes que saber cuáles son las enfermedades hemolíticas, ya hemos hablado en la parte de hematología, ¿no? Hay algunos medicamentos, los glucocorticoides o el fenobarbital que nos pueden dar resultados falsamente aumentados, ¿no?
Y valores disminuidos, cuando hay una insuficiente masa hepática después de una elevación, después que se ha elevado, comienza a bajar ALT, estamos yendo a una insuficiencia crónica. Y les voy a contar algunos casos respecto a eso. Por eso es importante saber para qué utilizamos cada determinación. Y la aspartato aminotransferasa, que ahora se llama AST, antes llamaban GOT, ¿no? En humanos, y algunos laboratorios también continúan con eso, ¿no? Igual, no permanecen mucho tiempo, en la sangre 12 horas, y en el felino hasta casi 2 horas puede ser. Se localiza en el hígado, en el corazón, músculo, esqueleto. Entonces, la historia clínica también de examen físico va a ser importante para determinar ¿es un daño hepático o es un daño cardíaco o muscular? ¿No? Generalmente, cuando aumenta esta enzima por daño hepático, hay ictericia. En cambio, si en corazón o músculo esquelético, no hay ictericia. No hay mucha ictericia. Cuando hay daños musculares extensos, por ejemplo, puede aparecer elevado la AST, o cuando hay un daño cardíaco. Bueno, pero además, para el daño cardíaco hay otras sustancias, la creatinina también se eleva en daño cardíaco. Hay un conjunto de sustancias a veces se utilizan para evaluar a los órganos. No es solamente una determinación. Entonces está aumentada esta enzima en trastornos hepáticos, en daños musculares, en inflamación de los músculos, bueno, ruptura de fibras musculares cuando hay traumatismo. Los anticonvulsivantes también pueden producir los estrógenos. Esto es menos frecuente. Aquí dice disminución, pero sin importancia clínica. Pero aquí yo les voy a contar un caso. Un día el doctor Emilio Arce me dice, mire estos valores de urea y creatinina. No sé si vamos a ver un cuadrito por ahí. Vamos a ver los valores de urea y creatinina. Me dice, están normales. Me dice, no puede ser. Pero de ALT, AST normales, ¿no? Pero normal aquí me dice menos de 70. No me dice hasta cuánto disminuye esa sustancia. Y los valores que obteníamos, que habíamos obtenido de ese perro, eran 5 y creo que 8. 5 de ALT y 8 de AST. Fíjense, pues demasiado bajos. Y me dice, pero ¿cómo puede ser que me salga normal? No, le digo, no debe estar normal. ¿Cuáles son los signos clínicos? Le pregunto. Está teñido de amarillo. Entonces le digo, no, eso tiene que ser ya un daño, una fibrosis hepática, le digo, es la última etapa ya de un daño hepático. Y le sugiero hacer una necropsia. No necropsia, una laparotomía exploratoria. Le puso una dosis muy bajita de anestésico y pudimos hacer la laparotomía. Cuando abrimos el animal, ¿con qué nos encontramos? Con un hígado que tenía un color amarillo patito, ¿no? Y de consistencia como de madera, duro. Entonces, lógicamente, ya no habían hepatocitos. La mayoría del tejido había sido reemplazado por tejido conjuntivo, por fibroblastos. Que los fibroblastos ya no son hepatocitos. Entonces ya estaba en una etapa terminal de una insuficiencia hepática, ¿no? Entonces los signos clínicos también son importantes. No los íbamos a tomar ese caso como si estuviera normal el animal, siendo que habían signos clínicos, ¿no? Entonces, valores, ahí dice, por eso decía que no hay que tomar tan a pecho la literatura si uno no lo ha podido comprobar, ¿no?
dice, sin importancia, dice, ¿no? Sin importancia, pero sí hay que tomarlo en cuenta cuando hay signos clínicos. No nos vamos a olvidar que no solamente la interpretación de las pruebas analíticas es con las pruebas, no. Hay que interpretar también en relación al estado físico, a la historia clínica del paciente, ¿no? Entonces, esas cosas, y eso es importante. Si nosotros tenemos un caso y tenemos la oportunidad de hacer una laparotomía exploratoria o hacer una necropsia, lo hagamos para mejorar nuestro conocimiento, ¿no? Y relacionar con las pruebas analíticas que se hicieron. Entonces, ahí tenemos un conjunto de pruebas que pueden dar una mejor idea del caso, ¿no? Y la fosfatasa alcalina. Igual, la fosfatasa alcalina no permanece de por vida, ¿no? Cuando se eleva durante 3 días en el perro y durante 6 horas en el gato. O sea, no dura mucho tiempo. Y nos sirve para detectar trastornos, por supuesto, del hígado, de los conductos biliares. Aquí hígado, conductos biliares faltaría ahí. El hueso y la placenta. Entonces, en estos casos, cuando la hembra está en gestación, se eleva la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina se encuentra también en los huesos en crecimiento, ¿no? Entonces, en los animales jóvenes, la fosfatasa alcalina está en el límite superior, ¿no? Por supuesto que cuando hay dijimos que la fosfatasa alcalina se encuentra en los conductos biliares. Pues cuando hay daño a estos conductos biliares, sale la fosfatasa alcalina, va a la sangre, ¿no? Y es lo que vemos, la elevación. Pero hemos visto también que tiene cierta importancia cuando son tumores óseos. No sé si ustedes, cuando vimos eso. No, vamos a ver en citología. Les voy a mostrar un caso. Cuando son osteosarcomas, ese cáncer en los huesos simula ser crecimiento de los huesos, ¿no es cierto? Entonces va a aumentar los valores de fosfatasa alcalina. Entonces eso hay que relacionar con la edad del animal, ¿no? En animales jóvenes siempre va a estar dentro del parámetro de referencia, tal vez un poquito más elevado, porque los huesos están en crecimiento, ¿no? Y en los huesos en crecimiento hay aumento de la fosfatasa alcalina. Pero si son animales adultos y vemos, por ejemplo, un nódulo en algún hueso y hacemos fosfatasa alcalina, nos da elevado, puede ser un cáncer de hueso, un osteosarcoma, una osteomelitis, ¿no? Bueno, y cuando está la hembra en gestación, por supuesto, también se va a elevar fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque en el feto se están formando los huesos y hay mucha cantidad de fosfatasa alcalina. Principalmente en el perro, ¿no? Entonces está aumentada en colestasis. Eso los términos tienen que entender ya. Colestasis es obstrucción de los conductos biliares. Entonces, ¿cuándo se obstruyen? Puede ser por cálculos. Pueden ser por cálculos o tumores a veces. Tumores que pueden aparecer en los conductos biliares, ¿no? Esas son las causas de colestasis. Intra y extrahepática. Entonces deben entender, puede ser las obstrucciones en el conducto colédoco o obstrucciones que hayan dentro del parénquima hepático donde están los conductillos biliares, ¿no? No es solamente el conducto biliar grande que el colédoco que hay, sino están los conductos biliares entre medio del parénquima hepático. Los corticoides también pueden hacer una elevación falsa de fosfatasa alcalina. Las enfermedades óseas, eso es lo que yo les decía, ¿no? Los osteosarcomas principalmente van a producirnos una elevación de fosfatasa alcalina. Los anticonvulsivos, bueno, por supuesto durante la preñez, y los animales en crecimiento, ¿no?
¿Por qué? Porque hay fosfatasa alcalina en los huesos en crecimiento. Disminuida no tiene mucha importancia clínica. Bueno, un poquito más avanzamos. Tengo que ir. Cuando hay un daño hepático, bueno, este es el término que utilizan los argentinos, injuria. Injuria quiere decir trastorno hepático. Cuando hay un trastorno hepático, ¿no? Aquí está el rango de referencia, se puede elevar la ALT, ¿no? Y luego comienza, esto es en días, ¿no? Hasta los 3 días más o menos se puede detectar ALT elevado, muy elevado, luego comienza a bajar al 5.º día, al 9.º día casi ya no vamos a ver elevada la ALT, ¿no? Y AST, que está con esta línea verde clara, ¿no? Se eleva el primer día y luego comienza a descender bruscamente al 3.er día y al 5.º día prácticamente ya no vamos a encontrar en la sangre, ¿sí? Y esta otra. Y la fosfatasa alcalina es la que no se eleva tanto, pero tiene una vida un tiempo de mayor estadía en la sangre, ¿no? Este cuadrito también puede ayudarles a ustedes para interpretar los valores de estas sustancias. Entonces no piensen que todo el tiempo van a estar presentes en la sangre. Van a estar presentes durante un cierto tiempo, no es indefinido. Bueno, esto es simplemente indicar que para la fosfatasa alcalina, ¿no? La bile y todo eso, los ácidos biliares se producen en los hepatocitos, se eliminan por los conductos biliares, ¿no? A través del conducto colédoco. Bueno. Entonces, muchas veces cuando se eleva ALT y AST, también se va a ver elevada la fosfatasa alcalina porque está dañado todo el parénquima hepático. Bueno, vamos a quedar jóvenes ahí. Yo tengo una reunión con el director de carrera en este momento. Vamos a quedar. Entonces mañana Marcela me hace recuerdo que vamos a entrar a esta parte de ascitis. ¿Ya? Ya, doctor. Diapositiva 117. Doctor, ¿el examen cuándo sería? Sí, ¿El examen cuándo sería? ¿no lo escucho? ¿El examen cuándo sería? No, vamos a acabar esto todavía. No, nos falta bastante. Por eso es que estamos retrasados y por eso estamos avanzando. Algunos profesores les han dado libre en estos días, pero nosotros estamos muy atrasados. Lamentablemente ayer con otro grupo no pude pasar por motivos familiares, pero nos falta mucho todavía, ¿no? Y hay que hacer algunas prácticas de interpretación, ¿no? Yo les voy a avisar, pero ustedes vayan repasando ya hasta donde hemos avanzado, ¿no? Han visto que es importante la parte teórica, ¿no? Para entender estos procesos patológicos. Bien, joven, entonces nos veríamos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, joven. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.